Ahora vamos a ingresar de lleno en el adecuado llenado del Clasificador Internacional de Enfermedades, el CIE-11, que recientemente ha ingresado en utilización, y además el Clasificador Internacional de Intervenciones en Salud. Es un clasificador que se encuentra aún en etapa beta, pero que estimamos que prontamente sea introducido para que se pueda utilizar de similar forma que el CIE-11 y lo vamos a ir desglosando en detalle. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una serie de clasificadores. El CIE-11 es uno más de los que están disponibles para que se puedan tomar los registros adecuados de lo que sucede en los establecimientos de salud. Eso no necesariamente es algo sencillo. Esto requiere un trabajo de estandarización muy alto. Y recordemos que países industrializados tienen institutos específicos que se dedican a estandarizar. Y son estandarizaciones de cosas muy concretas. Por lo tanto, este tipo de trabajos uno no puede pensar que los podría hacer solos o crear nosotros nuestros clasificadores en base a nuestra idiosincrasia, porque esto requiere un trabajo mancomunado de cientos de personas. Y la intención de la Organización Mundial de la Salud es de que estos clasificadores puedan funcionar de forma conjunta, que sean clasificadores que te den la historia completa de una persona. Por ejemplo, si tengo la clasificación de enfermedades y tengo los diagnósticos, además esto lo enlazo con las características de funcionamiento y discapacidad de las personas, puedo entender cuánta discapacidad, por ejemplo, me puede traer si una persona tiene hipertensión y diabetes tipo 2 al mismo tiempo. A través del tiempo puedo medirlo esto a nivel individual de cada paciente y además puedo introducir las intervenciones sanitarias que se necesitan realizar en estas personas. Entonces, si empezamos a imaginar que tengo toda esta información estandarizada, puedo empezar a crear grupos de pacientes, comprender qué intervenciones son las más efectivas, cuáles incrementan más funcionamiento, cuáles disminuyen discapacidades y en base a eso retroalimentar mis próximos tratamientos. Es una herramienta muy poderosa a nivel individual, a nivel paciente, pero también a nivel epidemiológico y de seguimiento de potenciales nuevas enfermedades o complicaciones y secuelas de enfermedades crónicas. Esa es la intención de todos estos clasificadores. El CIE es algo que seguramente todos ustedes han escuchado de una forma u otra. Se tiene el campo de llenado del CIE-10 en estos momentos en la historia clínica actual, pero esta historia clínica actual va a cambiar para una historia clínica electrónica donde se va a permitir enlazar el CIE-11, que ya se encuentra disponible a nivel digital y a nivel explorador, para empezar a explotar lo que necesitamos con esta herramienta. Como fruto maduro es el tema de una adecuada clasificación de enfermedades. Como un proyecto a mediano plazo es utilizar estos códigos de diagnóstico para poder comparar de forma más justa a los distintos establecimientos que tienen CIEs en las distintas regionales. Y un proyecto más a largo plazo, desde que a través de estos diagnósticos podamos ingresar a la era de los microcostos, donde comprendemos con detalle cuáles son los verdaderos costos que tienen los tratamientos y cuál es el valor agregado que estamos obteniendo de estos tratamientos. Y esta retroalimentación se vuelve una retroalimentación constante. Entonces,
Como ven, estos diagnósticos son el pilar fundamental, inicial, para empezar a trabajar en estos proyectos. Este clasificador busca agrupar las enfermedades. Busca que tengamos una misma lógica de identificación de una enfermedad y que esa lógica se repita entre todos los profesionales y podamos comprender cuáles son las proporciones y magnitudes de los distintos problemas en salud de los pacientes en sí. ¿Por qué es útil agrupar? Es útil porque en general en medicina la información está desestructurada, es complejísima y los diagnósticos son sorprendentemente extensos. Un ejemplo, un médico encuentra un diagnóstico, infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST en cara anterior o infarto agudo de miocardio infer o posterior con compromiso del ventrículo derecho. Si utilizamos el CIE-10 para capturar esta complejidad, en general tenemos el código de infarto agudo de miocardio. Pero el médico tratante se siente frustrado porque no tiene el nivel de granularidad que quisiera encontrar en el código para describir todo este fenómeno que está sucediendo alrededor del infarto agudo de miocardio. Una de las ventajas y grandes avances que ha tenido el CIE-11 es de que introduce los códigos de extensión y a través de estos códigos de extensión uno puede acercarse más al diagnóstico descriptivo. Y vamos a ir viendo con una serie de ejemplos a qué se refieren estos códigos de extensión. Entonces, ¿por qué es útil agrupar los diagnósticos de los pacientes? Como ya hemos visto en la parte 1, tenemos el gran problema de el bosque. El bosque completo, ver el bosque completo requiere un nivel de registro muy bueno. Y es en ese sentido a donde nos queremos ir. Hay un equilibrio delicado entre lo que uno tiene frente al paciente y todo el detalle que uno quisiera introducir versus la estandarización que requiere la observación de un bosque. La mirada de 10.000 pies de altura o de 100.000 pies de altura va a depender de cuáles sean las necesidades de la organización. En este caso vamos a empezar con una mirada de 1.000 pies de altura. Una visión de bosque más completa, porque esto va a ser un proceso iterativo. No es que del día a la mañana todos vamos a ser expertos en CIE-11 y los códigos van a ser completamente adecuados. Esto requiere entrenamiento, esto requiere experiencia y práctica. Y es en esa práctica lo que vamos a avanzar. Todos los clasificadores tienen el criterio de encasillar. Encasillar estos diagnósticos en un grupo. Esto desafortunadamente siempre va a crear residuales, que significa de que un médico quiere introducir en algún grupo un diagnóstico, por ejemplo, depresión, pero no encuentra porque su depresión es una mezcla entre depresión grave y depresión moderada. No la considera ni la una ni la otra. Entonces no hay un clasificador adecuado para lo que está viendo. Por lo tanto, utiliza el famoso otro. Esto, aunque está disponible en el CIE-11, la recomendación es que no se utilice sobremanera el otro, porque al final el otro se convierte en una muletilla. Y el médico, por un tema de conveniencia, prefiere poner otro para, primero, no tener que pasar más tiempo en el buscador. Y segundo, mantener vaguedad en términos de su diagnóstico. Esto tiene consecuencias tanto potencialmente individuales como consecuencias grupales. Porque al no tener a nivel comunidad el diagnóstico específico, perdemos la capacidad de ayudar a esas personas en términos de seguimiento.
y de prevención de posibles, ya sean efectos colaterales de una enfermedad crónica o otras circunstancias donde estas enfermedades se vuelvan a activar. Es por ello que desalentamos el uso del otro, pero obviamente, si un código madre, que ya vamos a empezar a ver los conceptos de códigos padres y los códigos de extensión, no son adecuados desde un punto de vista de llenado, en muchas circunstancias no es que no estén disponibles, sino que el estilo de llenado tiene que ser comprendido mejor y explotado de esa forma, porque el código no es que exista solo, sino que existe a través de una combinación de códigos que tienen una lógica de construcción, que es lo que vamos a ir revisando ahora. Pero como una primera enseñanza de estos códigos es de que aunque existen los grupos otros, queremos desincentivarlos. Y si se detecta un grupo que realmente no existe en el CIE 11 y que sea altamente utilizado por los profesionales en salud en los establecimientos, se verá la forma de crearlo e introducirlo. No solamente a nivel CIES, sino hacer una representación a nivel CIE 11 para que este grupo y este código sea introducido como un código o país, o un código latinoamericano, o hasta un código global. Porque no se olviden, el CIE 11 no es que está ahorita grabado en piedra, se encuentra en constante revisión. Y esta revisión es un proceso orgánico que está vivo, y existe personal en la Organización Mundial de la Salud que está actualizando constantemente el CIE 11. Esta es una primera pantalla de cómo se ve el CIE 11 para aquellas personas que no lo hayan visto. Este es el navegador que ha puesto a disposición la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos la sección de búsqueda, que está en esta parte, las secciones de navegación, herramientas de codificación, vistas especiales e información, que tienen distintos matices para hacer las búsquedas, pero que no las vamos a utilizar, porque en realidad esta pantalla, que es la oficial, no la vamos a ver en la historia clínica electrónica. Lo que se va a ver en la historia clínica electrónica es este buscador, y las opciones que te da este buscador lo vamos a ver directamente en la historia clínica. Una vez de que tenemos un diagnóstico identificado, nos salen las opciones. Uno elige la opción que más se acerca al diagnóstico que tenemos al frente, y tenemos la definición si esta es una entidad padre, si este es un código de extensión, si este dato puede postcoordinarse. En un momento más vamos a ver qué significa la postcoordinación, o si es un dato precoordinado, o vamos a ver también inclusiones y exclusiones de las definiciones. En estos momentos la historia clínica electrónica solo tiene el buscar, pero se va a desarrollar una forma de que todas estas definiciones y entidades sean introducidas para que sea de forma orgánica fácil la revisión de todos estos datos. Como les decía, la limitación de los otros va a ser una forma de medir la calidad de los datos que se capturen en los establecimientos de salud, y por lo tanto desde ahora se les aclara que necesitan en la mayor parte de los casos pensar en un código que sea distinto al otro, a menos que haya una justificación de que realmente el código no existe dentro del CIE 11. Entonces, por eso su retroalimentación en este caso va a ser sumamente importante. Se va a crear un sistema a través del cual ustedes puedan retroalimentar sobre esta falta de los códigos, para que en Oficina Nacional podamos analizarlos y ver si es que o son códigos precoordinados, o son códigos que necesitan postcoordinación, o son códigos que realmente no existen, y por la alta rotación del código en nuestros establecimientos sea necesario
su introducción, pero eso va a requerir un análisis posterior. Este curso es un curso introductorio. No se olviden que un entrenamiento de CI-11 que ofrece, por ejemplo, OMS, toma meses, entre 6 a 8 meses, para entrar en el detalle que tienen estos códigos. La intención de Oficina Nacional es tener este curso introductorio para que, primero, cualquier nuevo médico, enfermera, bioquímico que ingrese a la institución tenga una forma fácil y rápida de empezar a empaparse en qué es el CIE, cuál es su estructura, cuáles son sus propósitos y beneficios, comprender las convenciones de clasificación, las diferencias entre los componentes fundamentales o los componentes padre y los códigos de extensión, cómo aplicar las convenciones del CI-11, cómo realizar la función de clasificación utilizando la herramienta de codificación y el navegador de la CI-11. Ya han pasado las épocas en las cuales para clasificar el CI-11 necesitamos tener nuestros 3 tomos al lado, un diccionario de cómo navegar esos tomos y la búsqueda de los códigos a nivel papel era una búsqueda básicamente inaceptable por un tema de tiempos. Era imposible que un médico pueda hacer esa búsqueda de 5 diagnósticos, por ejemplo, en un libro o en un tomo de más de 1000 páginas. Es por eso que ahora el CI-11 tiene su navegador, que es un navegador sumamente ágil, es un navegador que está jalando información directamente de los servidores de la Organización Mundial de la Salud. Es un navegador que hemos puesto a prueba y que en general funciona muy bien. Y es por eso que ahora estamos enlazados directamente a la información madre. Es por eso que cualquier actualización que se vea en el CI-11 se lo va a ver en tiempo real en el navegador que acabamos de ver. Esa es la nueva potencia que tiene nuestra historia clínica electrónica. Y es como les decía a un inicio. Si antes nos tomaban 2 minutos introducir un código, porque era o búsqueda en papel o ponerlo escribiéndolo, ahora nos va a tomar esos 2 minutos, podemos introducir 3, 4, 5 códigos y no tener miedo de capturar cuál es el verdadero estado de salud de cada paciente y principalmente su carga de enfermedad, que es algo que nos interesa muchísimo desde un punto de vista de ofrecer los servicios que más relevantes son para las personas enfermas y 2, tener una idea más clara de cuáles deberían ser nuestras estrategias de inversión respecto a ampliar servicios de especialidad, ampliar servicios de radiología, ampliar servicios de quirófano, etcétera, etcétera, sin tener una real carga de la enfermedad de nuestros pacientes. Estos esfuerzos siempre van a estar incompletos y poco exactos. Entonces, está en sus manos directamente la factibilidad de que estos esfuerzos a nivel poblacional se conviertan en una realidad. El propósito de la CI-11 y estas familias de clasificaciones que ya hemos hablado un poco antes es de que tengamos la historia completa de cuál es el cuidado de salud más efectivo que se le puede ofrecer a una persona. Y no solamente es el cuidado de salud de una persona, sino también nos permite conocer y evaluar el estado de salud financiero de los sistemas de salud, que desde un punto de vista operativo a ustedes no les quita el sueño, pero a las personas que estamos a nivel central tratando de optimizar la utilización de los recursos, es algo que hace que dependa todo nuestro accionar los registros que tenemos en cancha. Básicamente, cómo están todos los árboles para poder evaluar la salud del bosque. Entonces, la definición dura de
el CIE 11 y los CIEs en general es de que es una herramienta para registrar, comunicar y agrupar situaciones, estados y factores que influyen en la salud. Esto contiene categorías para enfermedades, afecciones y cuadros relacionados con la salud, así como causas externas de enfermedad o muerte. Ya les voy adelantando, por ejemplo, que el CIE 11 introduce códigos específicos de medicina tradicional, que son códigos que en muchos casos son importantes de capturar en nuestra sociedad. Entonces, el propósito de la CIE 11 es permitir el registro, que es una parte fundamental de lo que hacen ustedes, y a través de este registro analizar e interpretar comparaciones sistemáticas de datos de mortalidad y morbilidad, que estas dos tareas están a cargo de los niveles centrales. Y esto permitirnos en un futuro, por ejemplo, tener un ranqueo de estrellas, por ejemplo, entre diferentes establecimientos de salud. Y que esos ranqueos que están hechos con comparaciones justas, y esto quiero recalcar, comparaciones justas. Por ejemplo, un ejemplo de comparación no justa es cuando juzgamos a un hospital de tercer nivel versus a un hospital de segundo nivel. El hospital de tercer nivel se encuentra en el centro de la ciudad y el hospital de segundo nivel se encuentra en un área rural pocamente poblada. Si yo tomo en cuenta solamente la mortalidad entre los dos hospitales, seguramente voy a tener mayores niveles de mortalidad en el hospital de tercer nivel. Eso no significa que el hospital de tercer nivel sea más peligroso en términos de fallecimientos o de que los tratamientos sean menos óptimos. Lo más probable y la explicación más plausible es de que el hospital de tercer nivel recibe en promedio personas más complicadas, personas que desde un punto de vista de base de su enfermedad tienen enfermedades más avanzadas y por eso mayor probabilidad de muerte, en comparación a un hospital de segundo nivel que lidia con pacientes rurales que en general en promedio son más sanos que pacientes que viven en la ciudad. Si yo no tengo la capacidad de hacer un ajuste de esos fenómenos, significa de que no estoy haciendo una comparación justa, porque en promedio los pacientes del tercer nivel son mucho más complicados. Entonces, ese reconocimiento, la única forma de lograrlo es de tener un número real de la cantidad de diabéticos, un número real de mi cantidad de enfermos cardíacos, un número real del número de pacientes con Chagas, para poder comprender que en promedio en La Paz, por ejemplo, tengo pacientes más graves y además pacientes con peores prognosis de salud. Entonces, todos esos datos dependen de las magnitudes de cada establecimiento. Y esas magnitudes solamente las puedo entender adecuadamente si es que mi registro es completo, si mi registro es íntegro. Es por eso que con la historia clínica electrónica nueva ya no nos vamos a limitar a un solo diagnóstico, sino que utilizando el explorador vamos a poder rápidamente introducir todos los diagnósticos que una persona tenga, no solamente sus diagnósticos urgentes, sino también sus diagnósticos de carga de enfermedad, o sea, sus problemas crónicos. El CIE 11 se utiliza muchísimo en epidemiología. Gracias al CIE 11 puedo entender mejor cuáles son las potenciales tendencias y patrones peligrosos de enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas.
porque como les decía, las magnitudes son lo más importante. Prevención, puedo prevenir enfermedades si sé que tengo una cantidad específica de diabéticos, sé que si esos diabéticos no se controlan van a necesitar servicios de todo tipo, servicios oftalmológicos, servicios nefrológicos, servicios neurológicos, servicios de vasculares, una serie de servicios. Y necesito prevenir esos servicios a través de asesoramientos y seguimiento preventivo. Y eso se puede realizar si tengo los datos de esas personas y sé que tengo diabéticos. Si viene una mujer embarazada de 38 semanas y no capturo que es diabética tipo 2, estoy perdiendo oportunidades para ayudarla a mejorar su calidad de vida, no en ese momento, sino en los 5 años o a los 10 años después de que tuvo a su bebé. También nos sirve para gestión de los servicios de salud. Puedo entender la utilización de mis servicios, si mis servicios están siendo bien utilizados, si están siendo mal utilizados, hay un sobrediagnóstico, hay una subutilización de algunos servicios. Puedo tener medias, puedo tener promedios y ver si esos promedios van cambiando en el tiempo y empezar a hacer las preguntas adecuadas del por qué están cambiando, que desde un punto de vista de manejo de paciente y manejo financiero son datos cruciales. También el tema de asignación de recursos. Si yo no sé cuántas personas necesitan, por ejemplo, fisioterapia, porque no estoy capturando cuántas personas tienen artritis reumatoidea, por darles un ejemplo, no voy a tener la capacidad de contratar a un especialista para que en los lugares donde tengo altas cantidades de artritis pueda ofrecer preventivamente estos servicios. Entonces, la falta de integridad de los datos acarrea un problema de falta de precisión al momento de asignar recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, etc. También el CI-11 me permite hacer un seguimiento de los resultados. Puedo identificar enfermedades que deberían remitirse y verificar que son enfermedades que se están manteniendo en el tiempo por algún motivo y ver cuáles son las proporciones de estos problemas en los diferentes establecimientos. Entonces, estas son algunas de las utilidades que tiene el CI-11, no son todas, pero son algunas de las cuales queremos empezar a explotar. No se olviden que la CIE está diseñada para clasificar enfermedades, principalmente traumatismos. Esa ha sido su primera misión cuando fue identificada ya hace décadas atrás. Pero cada vez las personas viven más y al vivir más van acumulando problemas. Y el CIE, las versiones anteriores, 8, 9, cada vez uno se daba más cuenta de que estaba más tirado a ayudar al registro de enfermedades relacionadas con mortalidad, no tanto con morbilidad. Pero si tenemos pacientes crónicos que viven con enfermedades crónicas 10, 20, 30 años, nos interesa mucho más comprender cuál es el efecto sobre su calidad de vida de las morbilidades de diferentes enfermedades. Entonces, el CI-11 tiene la característica de que ha ampliado muchísimo las variedades de potenciales problemas. Uno ya puede introducir signos, uno puede introducir síntomas, uno puede introducir resultados clínicos anormales y puede introducir quejas y factores sociales. Vamos viendo algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio de lo que observamos como un signo. Por ejemplo, náuseas. Si introduzco acá, como ven acá el símbolo de que está buscando el código o los códigos que tienen la palabra clave.
En este caso tenemos un código general de náuseas o vómitos, donde el código MD90 puede ser náusea o vómito, pero el MD90.0 es náusea. Podemos tener náuseas epidémicas, una enteritis por norovirus, que si estamos en una epidemia por norovirus, sería muy importante detectar cuántas náuseas son relacionadas con este virus. Náuseas por movimiento, también tiene. O también náuseas o vómitos funcionales, que son distintos a los náuseas o vómitos más generales. Entonces, si quiero más datos sobre qué es lo que tengo en náuseas o vómitos funcionales, por ejemplo, tengo acá mi entidad padre. Mi entidad padre de náuseas o vómitos funcionales está relacionada con trastornos funcionales esofágicos o gastroduodenales. Como ven, tenemos la entidad padre. La descripción, ¿a qué se refieren los funcionales? Como ven acá, el lenguaje del CI11 ya es un lenguaje más natural. Es un lenguaje para que cualquier persona que lo lea puede tener una idea general de a qué se refiere el código. Esto reconociendo de que no necesariamente son los médicos los que codifican, sino también y en muchas circunstancias en el país son estadísticos los que se dedican a la codificación y no necesariamente tienen un entrenamiento médico para entender la jerga médica. Entonces, lo que ha hecho el CI11 es tender a hacer un lenguaje más amigable para que cualquier persona pueda hacer la codificación. Y acá tenemos las exclusiones. Si tenemos una náusea funcional, no deberíamos introducir el código de náuseas o vómitos sin otra especificación, como el MD90. Y tampoco deberíamos introducir los síndromes de vómitos cíclicos, que es otra patología, que tiene otro código. Entonces, en este caso queremos especificidad y lo estamos logrando utilizando un vómito funcional. Lo que necesitamos acá, y vamos a ver ya más en detalle, pero aprovecho este ejemplo para mostrarles, es de que tenemos una sección de postcoordinación. La postcoordinación significa de que este código puede ampliarse a través de un código de extensión. Estos códigos de extensión son específicos para cada enfermedad. En este caso, para náuseas y vómitos funcionales, tenemos una serie de potenciales códigos de extensión. En este caso son, si es un vómito funcional, debido al absceso del aparato digestivo, debido a una obstrucción del tubo digestivo, debido a una perforación en el aparato digestivo, debido a una estenosis en el aparato digestivo, debido a una úlcera en el aparato digestivo. Y si yo le doy clic, por ejemplo, sé que es una úlcera, tengo acá el código completo, que me introduce dos códigos. Mi entidad padre, que es el código de vómitos funcionales, y mi postcoordinación, que es más detalle sobre el vómito funcional en este caso. Esta sección de postcoordinación se la va a utilizar en la historia clínica electrónica como un código más, pero ya desde un punto de vista de posterior procesamiento de estos datos, nosotros ya vamos a tener este código. Ustedes no necesitan introducir en ninguna parte estas letras y números, se van a introducir de forma automática. Lo que necesitan saber son las palabras claves. Entonces, en este caso, las palabras claves serían náusea funcional y úlcera. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo podemos encontrar signos y síntomas. Puedo encontrar dolor. El dolor, como ven acá, con muchas características de dolor de tipo funcional, de tipo en regiones del cuerpo específicas. Hay muchas variedades de dolor y ya dependerá de sus distintas especialidades
para que ustedes seleccionen cuál va y cuál no va. Pero lo que ustedes van a hacer en la historia clínica electrónica es seleccionar un tipo de dolor y ese dolor con su registro y su código va a ser procesado directamente en la base de datos. También podemos encontrar códigos sociales que en nuestra institución también son importantes de tomar en cuenta, que no necesariamente son diagnósticos físicos, sino son también temas importantes a nivel sociedad. Y como nosotros lidiamos con mucha población LGBT, son poblaciones que son muy vulnerables a este tipo de codificaciones. Entonces, desde un punto de vista social, necesitamos familiarizarnos con este tipo de códigos. Por ejemplo, una persona que tiene habilidades sociales inadecuadas. Tenemos luego problemas de socialización y consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos códigos de persecución social, de exclusión social o rechazo. Esto para nosotros es información clave. ¿Por qué? Porque CIES realiza proyectos a nivel internacional en referencia a la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Si nosotros tenemos estos códigos y se pueden estandarizar y agrupar y meterlos en un cajoncito, entendemos mucho mejor cuáles son los problemas a nivel regional, a nivel local. Y ese poder de conocimiento nos permite poder a los proyectos a nivel internacional ampliarlos, poder introducir nuevas ideas y nuevas necesidades sentidas en nuestros grupos de trabajo de jóvenes, en nuestros grupos de trabajo de educadores, y todo va naciendo en base a tener estos datos íntegros. Entonces, una vez más, se los invita a que no se cohíban con la cantidad de códigos que pueden empezar a registrar. Estamos en una nueva lógica donde no tenemos, donde es una falta de visión estratégica no empezar a capturar todos este tipo de códigos que, como ven, no es algo que te tome demasiado tiempo. Ya sabemos, y con la experiencia ustedes ya van a empezar a relacionarse con los códigos. En estos momentos, la mayoría de ustedes seguramente no sabía que el QE03 era exclusión social o rechazo, pero ya en el futuro, de tanto usarlo, empezarán a utilizarlo directamente como búsqueda aquí, o harán como lo que acabo de hacer ahora, buscar la palabra clave que es social y ubicarlo rápidamente al código y darle clic. Una vez que le den clic, el sistema les va a permitir un nuevo diagnóstico. ¿Quieres meter un nuevo diagnóstico? Puedes meter 10, 20, 30 diagnósticos. No hay ningún problema. Ya no estamos en la lógica de capturar solamente el diagnóstico agudo, el diagnóstico urgente, sino de tener la idea más clara de la historia completa de una persona. Por tanto, la CIE, en este caso el CIE 11, se puede utilizar para clasificar datos causa de muerte. Podemos utilizarla en diagnósticos. Podemos utilizarlo en motivos de ingreso. Pero en motivos de ingreso en general tenemos signos y síntomas. No tenemos el diagnóstico definitivo. Podemos introducir códigos. Podemos introducir motivos de consulta. Podemos introducir afecciones o trastornos previamente tratados. Entonces, el abanico de posibilidades de estandarización no solamente se retrae a diagnósticos, sino también a otras circunstancias donde en estos momentos tenemos datos sin estructura. El dato sin estructura para temas de análisis es básicamente inútil,
y vamos a cambiar el paradigma hacia datos con estructura. Y esos datos estructurados te empiezan a permitir hacer análisis e interpretaciones que son riquísimos para mejorar nuestra toma de decisiones. Entonces, el propósito, como les decía, es la búsqueda en el navegador web. Ese navegador y las opciones que acaban de ver van a salir en la historia clínica electrónica directamente. No van a ustedes necesitar ir a la página web del CIE-11. Sí van a necesitar si quieren extraer más detalles, porque el navegador en la historia clínica electrónica solamente va, por ahora, permitirte bajar los diagnósticos y seleccionarlos. Pero si uno quiere ver la descripción, si quiere ver inclusiones, exclusiones, para aprender estos diagnósticos que van a ser seguramente claves para algunos de ustedes, entonces va a ser importante que los puedan revisar. Pero en general, solamente necesitan estar en la página del llenado de la historia clínica electrónica. En general, el CIE-11 es un conjunto exhaustivo de categorías mutuamente excluyentes. Esto tiene un propósito específico y estas clasificaciones te permiten luego realizar los famosos análisis sistemáticos, que son una necesidad sentida. No tenemos en estos momentos la capacidad de hacer análisis sistemáticos. Deberíamos poder hacerlos. Por ejemplo, necesitamos analizar las causas de muerte. Y no solamente las causas de muerte inmediatas, sino las principales y las causas de muerte subyacentes que desencadenaron el problema específico que llevó a la muerte de una persona. Y más importante aún, por el tema de cuál es nuestra carga de enfermedad en las clínicas, es el tema de la morbilidad, el funcionamiento humano. Entonces, hay algunas categorías que van a ser mucho más ampulosas, hay algunas categorías de enfermedades tan específicas que cada enfermedad tiene su propia clasificación, pero esto es algo que vamos a ir viendo paso por paso y dependiendo de cuáles son las necesidades de cada diagnóstico.